Bueno, parece un principio pues, muy alto, pero muy apropiado también. Y bueno, agradezco vuestras palabras tan amables, tan apreciativas, y creo que estamos juntos en el camino de acompañar personas en sus procesos, el viaje de la vida. A mí me gusta mucho pensar la vida como un viaje. Y el viaje de la vida es un privilegio, es una bendición, es un regalo y al mismo tiempo está repleto de retos, repleto de crisis a veces, de dificultades. Nacemos en una familia, de hecho ya nos pasan muchas cosas incluso antes de ser concebidos, porque nacemos en un marco familiar en el que han pasado muchas cosas, donde hay múltiples resonancias, donde resuena la fortaleza, pero también resuena el dolor. Luego obviamente está toda la fase del embarazo, el periodo intrauterino, luego nos tocan los padres que nos tocan, y luego crecemos y la vida nos expone a sus grandes fuerzas, que es la fortuna, entre comillas, y el infortunio, entre comillas también, ¿no? En esta, en esta música tan bonita como de Carmina Burana, de Karloff, que habla de la fortuna voluble, y que es un canto también a aprovechar el momento, aprovechar el goce cuando nos toca, pero a veces nos toca un tiempo y otro tiempo nos toca la pérdida, nos toca la frustración. Y, y tú preguntas por la conciencia y yo creo que la conciencia es Dios en nosotros y podríamos decir que, que si estamos en Dios y no solo en el yo personal, no solo en la identidad personal, pues estamos en casa. Y desde este lugar muchas cosas que nos suceden en la vida se pueden acoger, y se pueden acoger muchas cosas de afuera. Mi mujer me ha dejado, mi hijo no sé qué, el trabajo lo he perdido, me he casado y es maravilloso. Se pueden acoger tantas cosas de afuera y también tantas cosas de adentro. Estoy enojado, estoy triste, estoy alegre, estoy confuso. Es decir, la conciencia es el órgano que, que está siempre presente, aunque nosotros como seres individuales o personas estemos ausentes. La conciencia es el órgano que lo ve todo, aunque nosotros cerremos los ojos. La conciencia es el órgano que lo abraza todo, aunque nosotros queremos escapar de ciertas cosas. Así que la conciencia, claro, tantos abordajes terapéuticos tienen también una connotación o una notación espiritual, porque no se trata solo de manipular la mente, que claro que está muy bien cambiar creencias, claro que está muy bien cambiar conductas, cambiar valores, pero muchos abordajes se dan cuenta de que conviene crear un espacio en el que nos sentimos en casa, pase lo que pase, donde nos sentimos en casa aunque sople el viento, aunque haya huracanes, donde nos sentimos en casa cuando nos visita la alegría sin que tengamos que convertir esta alegría en un apego a la alegría para siempre. Decía San Agustín que Dios es más yo que yo mismo. Y claro, y muchas tradiciones hacen esta distinción, ¿no? Entre el Dios que vive en nosotros, que es la conciencia, que es, bueno, en el hinduismo se habla de Satchitananda, que es, qué sé yo, conciencia, verdad y bienaventuranza. Pero sería la conciencia, sería como cuando yo era niño, que me crié en un entorno católico, pues decían es que Dios está en todas partes y lo ve todo.
Y a mí como niño esto me producía una cierta inquietud porque ¿cómo que está en todas partes? ¿Y cómo que lo ve todo? Y como parte del Dios de mi cultura era un Dios no tan misericordioso, sino también un Dios punitivo. Entonces era muy extraño un Dios que piensa en términos de bien y mal y está en todas partes y uno se sentía un poco atemorizado. Pero qué pena que me lo explicaron bien, qué pena que no lo pude entender bien, porque en cierto modo Dios es este que está siempre, este que percibe todo, es este que, bueno, muchas tradiciones hacen la imagen del cielo completamente despejado o el espacio infinito que incluye las nubes, que incluye las formas. Así que claro, la conciencia, cada vez hay más abordajes de meditación, abordajes espirituales y abordajes psicoespirituales. Incluso en el mundo del trauma, pues hay abordajes que confían mucho en lo que a veces lo llaman el yo profundo, el self. Pero yo, una imagen que a mí me gusta sobre la conciencia es la imagen del espejo. El espejo es, es, refleja todo, lo refleja todo, es como no, y no excluye nada, y no se queda con nada. De esta es la conciencia, es como es la paz, este lugar luminoso, esto, capaz de reflejarlo todo sin excluir nada. Esto es muy importante, porque el yo personal dice, qué sé yo, excluyo a mi padre porque trataba mal a mi madre y la excluyo a mi padre con buenas razones, porque en mi historia y en mi narrativa esto es así. Pero la conciencia tiene otra operatoria, la conciencia es inclusiva, la conciencia no tiene otra función más que iluminar y abrazar todo aquello que sucede mientras está sucediendo y luego pasa otra cosa, ¿no? Así que claro, cuando una persona en un proceso de desarrollo o de terapia, es decir, no solo resuelve el problema de si tengo que vivir aquí o tengo que vivir allá, si tengo que seguir casado o tengo que separarme, si cómo puedo ayudar a mi hijo en este asunto. Es decir, claro, la operatoria concreta en la que hay que adentrarse, pero uno se adentra desde este faro interior que nos lo va dando la autoobservación, la meditación. En realidad es algo así como preguntarse quién está viendo cuando yo veo, quién está respirando cuando yo respiro, quién es este que está ahí como todo el tiempo presente. Por eso que estás siempre en todas partes, no solo en mí, en ti, en todo. Es como la vibración, la presencia. Así que bueno, claro, la inclusión, por ejemplo, ¿no? Yo acabo de decir que una de las operatorias de la conciencia es la inclusión. Y claro, fíjate que en constelaciones o en la mayoría de abordajes humanistas, en la Gestalt, se trata siempre de la inclusión. Yo lo llamo la gramática copulativa, es el I, no es una gramática disyuntiva. Y claro, hace diferencia estar viviendo en una gramática copulativa o en una gramática interior disyuntiva. La gramática disyuntiva dice o mi padre o mi madre, o soy triste o soy alegre. Y la gramática copulativa, que es la de la conciencia, que es la de la inclusión, dice, pues mi padre, aunque golpeara a mi padre, pues este es mi padre y así lo incluyo. Y claro que él tiene su responsabilidad. Y mi madre, y mi lado alegre, y mi lado triste, y todo tal como sucede de la manera exacta que sucede a cada momento. Así que la conciencia es decir, en este sentido, este Dios punitivo es una invención de los seres humanos, es una invención ideológica, porque, porque Dios no puede ser punitivo, porque
es, y esta conciencia se podría llamarlo divino también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos abordajes que son psicoespirituales y muchos abordajes que tratan de crear este espacio donde uno puede estar acompañándose a sí mismo y más tranquilo y más en casa para poder manejar los vaivenes de la vida y los movimientos de la realidad y ir en la dirección que uno tiene que ir y ordenar el mundo familiar y ordenar el mundo de los afectos y forjarse una vida con sentido y darle a la vida lo que tenemos. En definitiva, es decir, si yo pienso en una persona con 90 años, 80 años, que se está por irse del mundo, desde la perspectiva de la conciencia, no tiene ninguna importancia de que haya tenido una vida en la que uno puede decir qué vida bonita he tenido o que uno puede decir qué vida más mala he tenido. Es decir, como, mira, aquí, de hecho, agosto es vacacional y aunque yo hago cosas igual, pero miré un programa que era sobre experiencias cercanas a la muerte. Y la mayoría de la gente, si me alargo en la explicación, tú me cortas porque yo voy hilando una cosa con otra y a veces me voy del hilo, ¿no? No, eh, claro, las experiencias cercanas a la muerte es como la mayoría de la gente tiene una vivencia muy bonita, de una luz inefable como, como que cuando están ahí en realidad no quieren regresar, porque es tan bonito. Pero también, y esto no lo sabía, escuché testimonios de personas que en realidad en el tránsito de morirse, aunque luego regresaron, se encontraron con lo infernal. Y, por ejemplo, un hombre, pues ahí se encontró con sus fantasmas, de cuánto mantenía una posición de odio hacia su padre, de cuánto había tratado mal a sus hijos. Claro, quiero decir que desde la perspectiva de la conciencia da igual, porque la conciencia es, el órgano de la conciencia abraza todo, pero claro, cada persona vive su vida y también qué bueno si podemos vivir una vida en la que sintamos que hemos amado, que hemos dado lo que teníamos, que hemos tratado de curar nuestras heridas en lugar de usarlas como si fueran pasaportes legítimos para construir desgracia o para hacer sufrir a los demás, porque esto es lo que pasa al final, de que pues, mi padre me trató mal, entonces en lugar de curar esta herida, esto me da derecho a edificar un carácter amargo y tratar mal a los demás también, ¿no? Así que bueno, yo siempre digo que, que hay que cuidar los asuntos del mundo y los asuntos de Dios. Y desde luego aquí cuando hablo de Dios no hablo en un sentido religioso en absoluto. No, no. Más bien me parece que el Dios del que hablan la mayoría de las tradiciones y que se ha personalizado es una ideología, no es una vivencia. Es- hay gente que dice, sobre todo algunos advaitas en el hinduismo, dicen es que lo que eres está tan cerca de ti que no lo ves, ¿no? Y es la conciencia, es la conciencia. Y no lo vemos porque estamos como atrapados en el vaivén de nuestros pensamientos. Entonces, es distinto que los pensamientos nos lleven a que observemos los pensamientos. Es distinto que las emociones nos lleven a que observemos las emociones. Y claro, si desarrollamos capacidad de observación, a veces observamos el vacío o el dolor o la vergüenza, pero qué bueno observarlo
sin tener que ir al alcohol o sin tener que ir al cigarrillo, sin tener que ir a cosas que en definitiva tapan lo que se siente como desagradable y doloroso, pero nos quitan la oportunidad de enfrentarlo y curarlo, ¿no? Así que bueno, y la conciencia es asentimiento, la conciencia es afirmación de la vida, la conciencia es inclusión, la conciencia es abrazo absoluto de todo tal y como es. Es decir, la conciencia no dice tú no formas parte aquí. Dice, y a veces la vida es muy dura, la vida es muy dura y ahora mismo no sé cuánto llega en vuestra zona, pero lo que está pasando en Gaza, que cada día mueren más personas, niños, hambrunas, y claro, ver esto es pavoroso, ¿no? Entonces, pero la vida lo sigue fabricando y la conciencia lo sigue abrazando. Esto no quiere decir que esté justificado y que no hagamos todo lo posible para que prevalezca el bienestar. En, en la vida a veces es muy penosa porque exige mucho sufrimiento de personas que no... En realidad toda persona en lo profundo es completamente inocente. Nadie merece sufrimiento ni crueldad. También la vida social, también, mira, trabajáis con la salud mental, ¿no? Y, y muy bonito, y escuché que desde el 2020, imaginé que coincidiendo Sí. con la pandemia aquí en España, yo escuchaba, claro, si se cortocircuitan vías a través de las cuales uno escapa de sí mismo, o si se cortocircuitan movimientos relacionales que uno necesita para su bienestar, pues claro que la salud se resiente. Pero entonces los políticos, que a veces son muy cortoplacistas, decían, hay que poner más psicólogos, hay que poner más psicólogos. Y claro, yo en mi interior pensaba, no, habría que construir una manera de vivir en los que los psicólogos nos quedáramos sin trabajo. O- Porque en todas las sociedades, incluso las sociedades como muy primarias, con mucho sentido comunal, colectivo, siempre ha estado la figura del chamán, del que ayudan los atascos existenciales, ¿no? Pero hoy en día, es decir, estamos un poco en la intemperie, no, la mayoría de las personas no estamos contenidos en un entorno que sentimos segurizante, sino que a veces lo sentimos amenazante. Y esto no ayuda tampoco a la salud mental, ¿no? Bueno, me Te he ido puedo, por... te puedo llevar a otro gran tema para mí porque últimamente he estado estudiando también bastante a Christine Neff y Chris Germer sobre la autocompasión y sus investigaciones. Y el otro gran tema que quiero traer es la compasión, porque toda esta vida, por lo menos así lo voy entendiendo yo, toda esta vida con sentido y tener esta capacidad de poder abrazar aquello que nos duele y aquello que es difícil, e incluso poder soltar y disfrutar las felicidades que nos ofrece la vida. Necesitamos compasión. Y la compasión, que es de repente, por lo menos en español, se interpreta como lástima, y no, no es eso, es esta capacidad de poder ver el dolor y desear que ese dolor deje de existir, no sé, pero Quién sabe, ¿no? Pero claro, siempre ha existido personas muy compasivas y benevolentes y ya. personas que yo creo que por heridas, ¿no? Que les ha crecido tanto el yo, solo son capaces de pronunciar la palabra yo, que han Ujú. perdido de vista la palabra tú. Y Y nosotros.
Y la gente sana, yo creo que la gente sana sabe que yo y tú son el mismo. Es cierto, yo soy de aquí, tú eres de ahí, yo he nacido en una familia, tú en otra familia, pero esencialmente somos el mismo. Esto sería la plena empatía, ¿no? Que nos hace sentir compasión también por la persona que sufre o por la persona que vive un revés en un momento dado. Y es que, por ejemplo, mirando imágenes de niños en Gaza, es muy difícil no sentir compasión. En realidad es difícil no sentir compasión cuando alguien sufre, excepto que unos haya extraviado su propio corazón, que por sus heridas, que por su historia, se haya apartado tanto de sí mismo que solo esté apostando a lo egótico, a lo egoísta, a lo propio, que sea un idiota, porque etimológicamente idiota significa uno que se ocupa solo de sí, pero no se ocupa del otro. Es eh, uno volcado sobre sí mismo, pero no sobre el otro. La conciencia, por ejemplo, que es inclusiva, es compasiva también. Es decir, abraza al que sufre. La conciencia también abraza al que hace sufrir, ¿eh? No, no, no hace distinciones. Por eso que para la conciencia no hay ninguna distinción entre bien y mal. Todos son formas que la vida crea, pero, pero un humano más consciente o más sano, emoción sana, como lo llamáis a vuestro propósito, ¿no? Es alguien que desarrolla compasión, desarrolla benevolencia, ¿no? No, nadie madura como ser humano si no hace crecer el órgano de un corazón compasivo. No significa que en la vida es cierto, tú y yo somos el mismo, pero luego, bueno, pues tú trabajas en General Motors y yo trabajo en la Ford. Y tú eres de Guatemala, yo soy de, no sé, de donde sea, de España. Tú vas manejando tu vida y yo manejando la mía. Pero en un lugar esencial nos encontramos porque hay el mismo latido en todos. Una vez le preguntaron, no me acuerdo si fue a Montaigne, el ensayista, el filósofo, y le preguntaron si conociera la maquinaria bélica con la cual podría tomar ventaja sobre otros países y dominarlos, y si lo haría. Y él dijo, por supuesto que no, si solo soy francés por pura casualidad. Es como, bueno, como ahora en Estados Unidos, que están largando a muchos emigrantes. Es cierto que las sociedades necesitan organizarse, pero hay un libro maravilloso de Stefan Zweig que se llama Los ojos del hermano eterno. Eh, Lo has mencionado varias veces, cierto. si pudiéramos ver en los ojos de cualquier persona la hermandad, ¿no? La gran fraternidad. La Revolución Francesa se decía igualdad, libertad y fraternidad. Y bueno, es una revolución fracasada porque igualdad, bueno, en ciertos sentidos todos votamos en algunas sociedades, pero fraternidad es una palabra mayúscula. Decía también la Madre Teresa de Calcuta, decía que un- muchos problemas del mundo se deben a que trazamos el círculo de nuestra familia demasiado estrecho. Imagínate que trazáramos el círculo de nuestra familia como si fuera toda la humanidad, como si no hubiera ni una sola persona ni ser vivo que está fuera del círculo del corazón, ¿no?
Es cierto que en la vida hay el conflicto y uno defiende su territorio y el otro el suyo y hay que negociar, pero nunca habría que perder de vista que el otro es tan yo como uno mismo, ¿no? Así es. Y que la compasión es, la mayor compasión es ser compasivos para los que dejaron, con los que dejaron de serlo. No Y sé es si, tan difícil, no sé si se puede. es muy difícil. Me vienen muchas personas que digo, oh, pero No, así. pero es legítimo también que en un nivel sientas el enojo y que sientas la rabia y que sientas la herida y que sientas el malestar. También son como cosas que nos informan de que decir, no, esto no lo quiero, a esto me opongo, Sí. esto no mejora la vida, ¿no? Y no por eso dejo de ser Otra compasiva. cosa es el juicio moral, ¿no? Que hoy en día también hay una sobreabundancia de juicio moral. Diciendo, es como, no, está de moda enjuiciar. Sí, es Yo, yo, cierto. yo recomiendo no juzgar mucho. Yo Esto, también. esto tiene muchas ventajas personales también, porque entonces uno tampoco se juzga tanto a uno mismo. Sí, ciertamente, eso lo veo. Fíjate que algo que yo he notado en mí y lo noto también en las personas con las que trabajo, que con mucha frecuencia hay dificultad para tomar el gozo, tanto Tomar como al costo, el gozo, la gozo, al felicidad, gozo. la, no sé si tiene que ver, supongo que tiene que ver con esto del, bueno, yo vengo de una cultura católica, aunque no sé qué religión, creo que más que religión sigo una espiritualidad, porque pero esto de gozar es así, viene con un montón de culpas, viene con un montón de, porque si yo tengo privilegios, si conozco y soy consciente del sufrimiento de otras personas, entonces no me da una, como, no, porque yo, no sé, ¿qué pensar que nos puede ayudar para No, poder a sentir mejor y tomar el gozo? no, en la vida hay que soportar, abrazar el sufrimiento inevitable que nos va a tocar, pero hay tanto evitable, ¿no? Y en mi libro de ¿Dónde están las monedas?, que es sobre padres e hijos, ahí, claro, hablo de las posiciones del sufrimiento humano. Es decir, ante lo que me ha pasado con los padres, ante las monedas que he recibido, hay dos caminos. Uno es trabajar para integrar lo que he recibido y hacer algo bueno con mi vida. Hacer algo bueno con mi vida es una forma de honrar a los padres. Pero muchas personas tenemos la tentación ante el sufrimiento que nos tocó vivir en nuestra familia o con nuestros padres de defendernos tomando una posición de sufrimiento. Y estas posiciones de sufrimiento extrañamente tienen prestigio social. Sí, Es decir, porque si uno va a un funeral y escucha las alabanzas que hacen sobre la persona que murió, a veces yo siento, a veces pienso, pero si lo único que alaban es su neurosis, lo único que alaban es este lugar de sufrimiento que practicaba, porque era una persona de un gran juicio y era una persona que casi logró la perfección, o era una persona que se sacrificaba todo el tiempo por los demás, o era una persona abnegada, o era una persona siempre generosa, o era una persona, qué sé yo.
Entonces uno piensa, Dios mío, diciendo, es que, ¿por qué no pueden decir, era una persona verdadera que se respetaba a sí mismo y que respetaba a los demás? Pero a veces los funerales son caricaturas exageradas sobre el rostro neurótico y sobre la máscara que uno tomó para vivir. Entonces, bueno, pues como niños no es que lo tomemos, va sucediendo. Unos se ponen de víctimas y Ujú, entonces en el entierro te dirán que tenías una gran capacidad de sufrimiento. Bueno, una capacidad de sufrimiento, que más bien eras adicto al sufrimiento porque encontraste que en el sufrimiento había ciertas ventajas. O te pusiste de invisible. Y entonces en el entierro dirán es que era una persona que no hacía ruido, era una persona que no se hacía notar, muy anónima, muy humilde. Lo que quiero decir es que hay posiciones, qué sé yo, la víctima, el salvador, el perseguidor, el perfeccionista, el adaptado, el asustado, el hedonista, el orgulloso, que en realidad son posiciones de sufrimiento. Y claro, es como uno, es la defensa que uno ha adoptado para hacer frente a- al malestar que sentía en el entorno de crianza. Pero luego, claro, esto es un vehículo que nos tiene que servir, pero luego de adultos, más vale que digamos, bueno, esto es un vehículo que me sirvió, pero con este vehículo no voy muy lejos. Y ujú. entonces nos vamos quitando las defensas y las máscaras. Y este es el trabajo también terapéutico de sanar un poco. En el libro de las monedas digo, claro, la función del sufrimiento es hacer sufrir a los demás. Y entonces, claro, es como la víctima que hace. La víctima le dice al otro, trátame bien, pero por muy bien que me trates, voy a lograr que me trates mal para seguir confirmando mi rol de víctima. Y así, y estos son secuencias relacionales en las que mucha gente sufre. Y en el fondo todo es una especie de lealtad a mi infancia y a lo que me tocó vivir, o una especie de, o una forma de decirles a los padres y a la familia, teníais razón con las heridas que me infringisteis, en lugar de curarlas y salirse de posiciones de sufrimiento y orientarse hacia una posición de adulto que está conectado con lo que cada momento requiere y que busca espontáneamente también el bienestar de su organismo, que es lo natural. Todo organismo busca su dignidad y busca su bienestar y busca una cierta dicha, un cierto goce de vivir. Entonces, claro, también sabemos, y esto nos lo explicaba el maestro Bergelinger, de que hay lealtades que nos llevan a la desdicha y deslealtades que nos llevan a la dicha. Entonces también nos encontramos con que la persona dice, pero yo cómo me... Es decir, es que esto se ve en la práctica del trabajo terapéutico con las personas, ahí diciendo, bueno, es que yo estoy infeliz con mi marido. Bueno, y quién más ha estado infeliz con sus maridos en tu familia? Bueno, mi madre, bueno, mis abuelas. Entonces, como diciendo, no me puedo permitir ir más allá de la infelicidad que experimentaba mi madre o que experimentó mi abuela. Entonces, claro, y esto es como todos crecemos en una especie de, de espacio y en este espacio hay resonancias, energías, lealtades y difícilmente nos permitimos más felicidad o más dicha de la que fue posible para otras personas muy cercanas. Entonces ahí también es una cuestión de trabajo terapéutico, porque si ahora mismo a los que nos escuchan y son padres, les digo, ¿quieres que tu hijo o tu hija te sea leal en tu tristeza porque perdiste a un hermano o porque te separaste y luego
trate de repetir lo que tú has vivido o prefieres que tu hijo o tu hija esté más feliz? Pues todos dirán, prefiero que mi hijo o mi hija esté más feliz. No tengo dudas. Pero claro, es el hijo o el hija el que tiene que entender esto y el que tiene que trabajar para sostener un cierto precio por el hecho de que las cosas me van bien, por el hecho de que me oriento hacia lo bueno. Así que, claro, también hay que decir que es que aquí se da la paradoja con el goce de vivir y con la felicidad que tiene, es decir, todos los anuncios, es decir, es muy popular la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. O, ¿Qué es? otra cosa es que la gente se atreva y luego también sin caer en la tontez de que uno es feliz porque tiene una casa bonita, uno es feliz porque tiene un coche bonito, todas estas cosas. La gente que tiene una casa bonita y que tiene un coche bonito sabe perfectamente que esto no es la clave de su felicidad, sino que pasa por otras cosas. En realidad es más una actitud, una manera de estar en el mundo. Luego, obviamente, que facilita que las cosas estén en su sitio y ordenadas, ¿no? Pero sí es una gran pregunta. ¿Por qué teniendo tanto prestigio, vamos en la dirección contraria de la felicidad, muchas personas? Esto Y pri- es un verdadero reto, el reto de estar bien, el reto de estar gozosamente. En algún lugar escribí que, y no sé si se lo escuché a Hellinger o a quién se lo escuché, de que perseguimos la felicidad y, y corremos persiguiendo la felicidad sin darnos cuenta de que la pobre felicidad corre detrás nuestro para ver si nos pilla un poco, ¿no? Esto también significa de que buscamos a veces en los lugares equivocados. Y mira, ya que has mencionado a Claudio Naranjo, y Claudio Naranjo murió en el 2019, también un par de meses antes que Bert Hellinger, y durante muchos años tuve cercanía con Claudio y colaboré en sus programas. Y Claudio, él hablaba de la teoría Narudín de la neurosis. Y él contaba la historia de Narudín, que es un personaje de la literatura sufi, y decía que Narudín había perdido la llave de su casa. Y entonces estaba en la plaza del pueblo, debajo de una farola, a cuatro gatas buscando la llave. Y la gente se acercaba y le preguntaban, ¿qué buscas, Narudín? La llave de casa, la llave de casa. Y entonces todos se ponían ahí a cuatro patas a buscar la llave y al cabo de un rato la llave no aparece y alguien le pregunta, pero Narudín, ¿tú estás seguro de que la llave la has perdido aquí? Entonces dice, no, no, la llave la perdí en casa. Pero entonces, ¿por qué la buscas aquí? Bueno, pues porque aquí hay más luz. Entonces, quedamos a veces tan deslumbrados por lo que parecería que nos tiene que dar la felicidad, nos olvidamos que de alguna manera estar feliz es estar en casa, es encontrar la casa. Es una actitud, es una manera de estar. Obvio que luego si tienes los hijos sanos y no te dan problemas, pues esto te da más tranquilidad. Si, si estás con una pareja terrible, pues esto complica las cosas. Qué sé yo. Pero bueno, también es cierto que es más fácil estar con una pareja terrible si uno está centrado, o a lo mejor estando centrado uno tiene menos ganas de estar en una pareja terrible, por ejemplo. Pero es como, bueno, arreglar, como decía, los asuntos del mundo, pero
Es como se dice, estar en el mundo bien sabiendo que uno no es de este mundo, ¿no? Algo así, algo así. Pero bueno, sí, qué pena, ¿eh? Y claro, y es cierto que hay una cultura sacrificial también Sí. que habrá convenido históricamente o que ha tenido mucho prestigio, la cultura del sacrificio, que en realidad es penoso también, ¿no? Incluso es, por ejemplo, yo soy de un pueblo pequeño donde me crié, que la patrona es la Virgen Dolorosa, Híjole. la Virgen Dolorosa, la Dolores, y está atravesado su corazón por 7 flechas, ¿no? Y se hacen unas procesiones de Semana Santa donde desfilan con la cara tapada lo que se llama los penitentes. No sé si esto ocurre por ahí. Y Ujú. entonces que se mortifican, es decir, van descalzos cuando hace mucho frío, Maravillas. se mortifican Sí. como si le dijeran a no sé qué Dios o a la vida, bueno, si has hecho algo bueno, yo te lo pago sacrificándome, ¿no? Es extraña esta cultura de que se ha creado dioses históricamente a los que hay que ofrecer sacrificios, ¿no? Pero claro, por ejemplo, mi libro Decir sí a la vida, es que decir sí a la vida es un, es nietzscheano, es de Nietzsche. Nietzsche es el filósofo del sí a la vida. Él decía, mi fórmula para expresar la grandeza del ser humano es el amor fati, es decir, el amor a lo que es, no a lo que debería de ser, sino a lo que es, a lo que ha sido. Mañana será distinto. Y un segundo. Claro, y Nietzsche en su biografía, que tiene un libro biográfico que no es su biografía de su vida, sino de su obra, que se llama Ecce Homo, que es Aquí tenéis al hombre, que Ujú. es la palabra que pronunció Poncio Pilates cuando entregó a Jesús y les dijo, aquí tenéis al hombre. Y él le pone la biografía ex homo como diciendo, aquí me tenéis a mí. Él se ensalza a sí mismo como un profeta, pero termina la biografía diciendo la última frase de la biografía es Dioniso versus el crucificado. Y claro, aquí hay una polaridad, y el Dioniso es el, es el danzante, es el, el árbol de la vida, es el baile de la vida, es el dios del vino, es el dios de la ebriedad, es el dios de la danza, es el dios de bailar con la vida. Y lo que se opone a esto es el crucificado, ¿no? Claro, yo creo que lo de la crucifixión tiene muchas lecturas, pero claro, el crucificado es uno que toma sobre sus hombros el enorme sacrificio con la esperanza de que se obtenga un gran beneficio. Y no está demostrado que se haya obtenido un gran beneficio. Es decir, por ejemplo, sabemos que si yo, por ejemplo, ayer una persona me decía que este verano se ha pasado estudiando 5 horas cada día inglés. A mí me parece esto un gran sacrificio. Pero bueno, ella le conviene a esta persona porque esto le da no sé qué para su profesión. Bueno, está bien. Pero luego cuando miramos dinámicas familiares, vemos que, qué sé yo, que el hijo se sacrifica con la esperanza de que la madre se ponga bien. O yo me suicido en tu lugar. O yo me enfermo en tu lugar. Entonces vemos dinámicas sacrificiales que están metidas en las venas de la cultura y de los seres humanos y podríamos vivir en una cultura de la celebración también, que no digo que no haya celebraciones también, pero en realidad ser feliz es revolucionario, es revolucionario. Sí.
ciertamente, lastimosamente, lastimosamente, hoy en día es revolucionario. Y luego fíjate que si preguntamos en serio a las personas, ¿eres feliz? Claro, en realidad no sabemos qué contestar, porque, porque para empezar tampoco decir, no sabemos de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de felicidad. Bueno, alguno que está enamorado te dirá soy feliz, pero bueno, se refiere a la felicidad del enamoramiento en este momento, ¿no? Fíjate, Pero habría que hablar de en qué consiste la felicidad. yo recuerdo una vez mi hijo chiquito, cuando tenía como 7, 8 años, no me acuerdo. Yo, como cualquier mamá, le decía, yo quiero que seas feliz. Pero después me di cuenta que era un niño, ¿no? Entonces él lo buscaba estar contento todo el tiempo, contento todo el tiempo. Y yo de repente me cayó un 20 ahí, de decir, no, es que eso no es la felicidad, es decir, hacer cosas que le divierten no necesariamente es la felicidad. Entonces, pues le hablaba y le decía, bueno, felicidad no necesariamente es divertirte, felicidad también es estar en paz con vos, sentirte... eh, lo que se me venía en ese momento era estar en paz y para mí fue una gran, me ayudó mucho a mí, es decir, mis hijos han sido mis grandes maestros, así digo yo, Mm. porque pude ver que entrar en ese, si le estoy diciendo sé feliz, pues también tengo que, va para mí también y así los libero también, así ellos no tienen que hacer nada para que yo sea feliz. Sí, el- yo escribí este libro de la llave de la buena vida, que es Exacto. entregar a los hijos a su propia vida, pero claro, en realidad la llave, que es el regalo que se les entrega a los hijos, es cómo los padres están viviendo y han vivido su vida, porque los hijos están mirando todo el tiempo. Mm, Entonces, claro, si un hijo ve que el padre hace frente a las cosas y trata de construir una vida buena, esto es un buen ejemplo. Qué sé yo, en terapia se describió a veces en los dobles mensajes, cuando es como que a veces hay gente que me cuenta, ¿no? Como cuando la madre y el hijo se va de fiesta y dice, sí, hijo, diviértete, diviértete, que yo ya me quedo aquí con mi malestar. sí. Entonces, bueno, claro, cuanto mejor estamos, mejor para nuestros hijos. Yo a veces digo que estar bien, no sé si estar bien es estar feliz, pero sería equivalente, ¿no? Pero estar bien significa saber estar incluso cuando estamos mal. Ujú. O sea, que esto es difícil realmente, ¿eh? Viene el dolor y puedo estar bien albergando mi dolor. Viene el enojo y lo albergo mi enojo, también le hago espacio y me mantengo en... Es como... Es en esta conciencia, es decir, que alberga las cosas, ¿no? Sin que te lleven tanto, también en el sentido positivo. No sé quién decía que quien se encadena una alegría ya la ha perdido. Es como diciendo, si uno quiere apegarse todo el tiempo a emociones agradables, entre comillas, claro, esto es una mala apuesta porque a veces sentimos miedo, a veces sentimos confusión, a veces sentimos, qué sé yo, nos sentimos pobrecitos, que nadie nos quiere, otros días nos sentimos que somos extraordinarios. Así funciona la mente, más o menos. Y con suerte, y claro, con suerte y la maduración, Bergelinger hablaba de los metasentimientos. Que parece que hay personas que con los años se va instalando como un estado que que no es un estado de sufrimiento, sino que lo podremos llamar, quizá Maslow lo llamaría estado de desarrollo, que es más, uno tiene un estado más constante, pues, de apacibilidad, de contentamiento, de, de apertura, amoroso, pero no se podría identificar como una
emoción intensa, sino como un estado de... eh, él lo llamaba metasentimiento más allá del sentimiento, ¿no? ¿No? Mm. No quiero tomarme todo el espacio egoístamente, aunque me encantaría, porque sí hay personas que quieren, y sé que el tiempo va avanzando, y hay personas que tienen preguntas. Es más, alguien preguntó, y voy a hacer esta yo primero, después creo que Carlos nos va a ayudar a leerla, porque ella lo hizo en el principio, Eduviges Gómez, y preguntaba cuál es la diferencia entre aceptación y resignación. Y creo que es una muy buena pregunta, porque eh, Claro. Bueno, resignarse, si uno dice me resigno, ¿cuál es la experiencia en el cuerpo? El cuerpo se contrae, el cuerpo decae, se desvitaliza. Y, y es cierto que a veces podemos pasar por la resignación. eh, a- Algo sucede muy injusto, me siento impotente y bueno, me tengo que resignar y entonces siento el bajón, algo depresivo. Como parte del proceso, la resignación puede tener lugar también, pero como punto de llegada es mejor el asentimiento o la aceptación, pero no es algo inmediato, que sí, a veces es un lugar de llegada después de haber pasado por muchos estados emocionales. Y la aceptación es más en realidad yo prefiero llamarlo más asentimiento, es, porque la aceptación es como si el yo todavía tomara voz y dijera, yo acepto, yo he decidido aceptar. Y no está mal que el yo en algún momento diga, me conviene caminar en la dirección de la aceptación. Pero hay una cosa más que se parece más a la rendición, al asentimiento, que se haga tu voluntad porque la mía no se hace. Y cuando la persona experimenta el asentimiento, en realidad experimenta más liberación, como porque es cuando nos preguntamos quién se resigna, y la respuesta sería un yo, una parte interna. ¿Y quién está, por qué se resigna? Porque quería algo que no ha sucedido. Entonces hay una parte interna que quiere algo y hay otra parte que se resigna porque no ha sucedido. Y está bien, esto es el lenguaje del yo, de las partes del yo, pero el asentimiento y la aceptación profunda es un decir, "Bueno, así lo tomo, pero ni siquiera yo lo tomo, sino que sí, es el sí, es el sagrado sí, que viene de un lugar más profundo, ¿no? Pero claro, todo esto tampoco hay que tomar que o es esto o es lo otro, es que, claro, imagínate algo irreversible, qué sé yo, la pérdida de un ser muy querido, de un niño. Claro, claro, es decir, aunque a veces, u- por ejemplo, una vez trabajé en un taller en Brasil, se sentaron una pareja y yo les pregunté, bueno, ¿cuál es el asunto? ¿Qué queréis? Y entonces dijeron, hace 3 semanas se suicidó nuestro hijo. Se tiró por la ventana, estaba, claro. Entonces, claro, esto es un hecho muy, muy traumático, muy doloroso, pero los padres en aquel momento estaban en una especie de estado alterado de conciencia. Es como si el yo se hubiera callado y estuviera en un estado alterado de conciencia donde parecían iluminados ante esta fuerza terrible de lo trágico, ¿no? Entonces, nunca se sabe, ¿no? En esta iluminación,
por un lado es como diciendo, bueno, el impacto se amortigua al principio, pero encuentran un lugar en su corazón que les ayudará y les predispondrá en el futuro al asentimiento. Es decir, bueno, sí, sí, hemos tenido un hijo, lo hemos criado, lo hemos disfrutado y ha tomado este camino y así asumimos como parte de nuestro viaje también. Porque en realidad todo sufrimiento empieza con tendría que haber sido de otra manera. Mi madre tendría que haber sido de otra manera, la vida tendría que haber sido más justa, tendrían que haberme reconocido, mi libro tendría que haber tenido éxito, yo debería de haber tenido el atrevimiento de decirle a Luisa que era el amor de mi vida, debería, pero hay un verbo más poderoso que el debería, que es él es, ¿no? Entonces, bueno, pasamos por muchas fases, pero claro, y el asentimiento o la aceptación es la energía que nos hace avanzar hacia adelante, porque si no nos quedamos pegados al pasado. ¿Y a dónde mira la resignación? A algo que sucedió. Ujú. Así que, bueno, el asentimiento nos da potencia y mirada hacia el futuro, y la resignación, si se cronifica, nos empequeñece y nos mantiene pegados al pasado. Eh, y luego, cuidado, pasan cosas en la vida que no es decir yo asiento y me pongo a dormir, no. Pues esto ha pasado, es decir, me ha costado, por ejemplo, ha sido muy difícil asentir a una separación, bueno, pero entonces, qué sé yo, me ocupo de afinar el instrumento para abrirme al amor de una nueva manera. O me quedo en el reconcomio y en la amargura de que las relaciones de pareja son un campo de minas y más vale que no me arriesgue de nuevo. Y entonces me resigno a no intentarlo de nuevo. O sea, hay que afrontar. Y afrontar es mirar de frente y mirar al frente. El asentimiento es un movimiento no permanente, sino a mí me gusta el asentimiento también porque en el cuerpo yo lo veo, es un gesto de humildad también y de decir, pero luego también tengo que afrontar si te estoy... Claro, 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 es que no, es que una cosa va con la otra, no es decir, bueno, me diagnostican una enfermedad, mira, me asiento y espero mi muerte. No, pues, es decir, primero, ¿cómo voy a integrar la aceptación de esta enfermedad? Pues me voy a enojar, voy a tener miedo, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, más vale que me vaya al médico o que me vaya al hospital. Es decir, esto es afrontar, esto es pasar a la acción, no es incurrir en fatalismo, qué sé yo, por ejemplo, estoy, a ver si lo saco el año que viene, pero estoy escribiendo un libro sobre la transformación y usaba una anécdota de dos que van caminando y empieza a llover. y, Uno de estos dos es un yogi. Y empieza a llover y el yogi sigue caminando bajo la lluvia. Y el otro le dice, pero ¿por qué no nos ponemos a cubierto? Y el yogi le dice, bueno, Dios nos ha mandado la lluvia, pues ¿qué importa mojarnos? Y claro, bueno, está muy bien, pero yo lo que digo es de que si no te interesa mojarte, busca un cubierto. Y que si luego te mojas, pues que no pasa nada, porque un poco mojados ya estamos todos, ¿no? Pero no. Yo creo que justamente porque logramos aceptar o asentir, tenemos más fuerza para emprender acciones que transforman. En Ujú. cambio, si no, si nos quedamos en el enojo, en la amargura, estamos mirando al pasado y mirar al pasado quita fuerza, quita fuerza. Sí.
Eso, sí, mirar al pasado literalmente quita fuerza. Hay una pregunta acá que dice, si tuvieras que escribir, si tuvieras la posibilidad de escribir nuevamente tu libro Decir sí a la vida, ¿le cambiarías algo? Pues, a ver, mira, si soy sincero, yo escribo y luego olvido. Es decir, a veces, no, a veces, eh, mira, hoy tomé un café en un lugar que me gusta y había una pareja de chilenos que son conocidos y me dijeron que querían el libro del buen amor en la pareja, Ujú, firmado por mí. Yo les dije, mañana a tal hora estaré aquí tomando un café, os voy a traer. Y entonces, ahora, hace un rato tomé el libro, pero tengo unos pequeñitos, que es el formato Bucket de Decir sí a la vida, y les dije, "Ah, se lo voy a regalar también". Y entonces lo abrí en una página y estaba la historia de Beethoven, que Beethoven tuvo un trabajo para lograr el asentimiento porque se quedó sordo muy pronto, antes de los 40 años. Entonces, ujú, imagínate un músico, un gran compositor que se queda sordo. Y entonces Beethoven en un momento dado dijo, voy a agarrar el destino por la garganta, enojado, ¿no? Cómo el destino me quita el oído cuando es mi instrumento, ¿no? Bueno, afortunadamente él siguió trabajando a un sordo y llegó un momento que compuso la novena sinfonía, que es como como el- el culmen, la coronación de la dulzura, de la alegría de vivir, ¿no? Esto es un viaje espiritual, de decirle a la vida, ¿por qué? A decir, ¿por qué no? Aprovecho y aún y sordo, mira lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, no sé lo que cambiaría decir sí a la vida. Sí sé que hay una parte que hablo de los trastornos que tiene que ver con las constelaciones, trastornos del asentimiento, que es el primer orden del amor, que generan trastornos del lugar, que es el segundo orden del amor, que generan trastornos de la satisfacción de necesidades que complican el intercambio entre el dar y el tomar, que es el tercer orden del amor, y luego todo esto genera trastornos de la presencia, que sería el sistema interno. Dentro también hay la misma dinámica de la inclusión, trastornos narrativos, trastornos del sentido, y todo esto lo puse ahí, pero creo que en algún momento tendré que explicarlo más, explicarlo más. Así que a lo mejor si lo hiciera ahora, pues le dedicaría, porque mucha gente me dice, bueno, como es como si está el enunciado, yo creo que se entiende, pero se puede explicar más. Entonces, ujú, pero no, yo sigo diciendo que todo problema en el fondo es que en algún lugar de nuestro cuerpo o en algún lugar del cuerpo de la familia se le dice a la vida, vida, te has portado mal, tendrías que haber sido de otra manera.